Y ahora tengo una muy buena noticia para quienes necesitan internet en donde no siempre hay señal. Les presento Erlan, el servicio de internet que querés donde vos lo necesitás. Presente en más de 80 localidades de Entre Ríos y Santa Fe, sin límites, sin fronteras. Erlan, donde estés, nosotros llegamos. Claudia, Leandro, ya llegué. Mañana les escribo. Este lugar es increíble. Espero puedan visitarme pronto. Y ahora con nosotros desde General Galarza, desde el CENER en Gualeguay, el doctor Santiago Sanfilippo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Cristian? Bien, lo noto abrigado, ahora que lo veo. Ya está frío. Está fresco. Vamos a hablar de esto que fue noticia la semana pasada, Sí. que salió publicado en algunos diarios de la Nación, en algún diario nacional, como La Nación, por ejemplo, que afirma que el consumo de clonazepam, el principal activo es del ribotril, ha crecido un 105%, y que el consumo de psicofármacos en general subió un 75%. Sí. ¿Lo nota eso en el consultorio? Sí, perfectamente, porque además este consumo ha crecido no solo con el clonazepam, sino con la mayoría de los ansiolíticos y también con muchísimos antidepresivos de tipo de la fluoxetina, por ejemplo, el más conocido que es el Prozac, que era la droga de la felicidad en Estados Unidos hasta hace pocos años. Pero con el clonazepam sí es verdad, ha aumentado muchísimo el consumo, yo diría que en forma salvaje, porque es impresionante cómo se accede fácilmente a la medicación, porque ya no solo lo recetan los psiquiatras o lo receta el neurólogo, lo receta el médico clínico y a veces aconsejado por el psicólogo cuando no corresponde, ¿no? Pero ¿por qué se da el fenómeno, doctor? ¿La gente está más mal, está complicada mentalmente? Yo creo que hay un problema psicológico fundamental que es el no enfrentar los problemas. Digamos, ¿cuál es la forma más fácil? Es evadirlos. Claro. Digamos, si uno tiene un problema, lo mejor es actuar de frente, enfrentarlo, ponerle el pecho y tratar de superar el problema. ¿Cuál es la forma más fácil y a la larga, que es la más problemática, es evadirlo? Una de las formas de evadir el problema es a través de algo que a uno lo adormezca, claro, y tiene que ver con el consumo de ansiolíticos. ¿Por qué a la larga es más problemático? Digamos, el ansiolítico, en este caso el clonazepam, es un derivado de una serie de drogas que se llaman benzodiazepinas, que son drogas que provocan mucha tolerancia y mucha dependencia. Es un medicamento que para producir el mismo efecto y con el tiempo se necesitan cada vez más dosis, por ejemplo. Digamos, lo más frecuente es que uno comience con 0.5 miligramos, pero si uno lo toma en forma asidua y por mucho tiempo, en lugar de 0,5 va a necesitar 1 miligramo y después 2 miligramos y después 4 miligramos. Es decir, aumenta la tolerancia física al medicamento. ¿Y tiene efectos secundarios? Tiene muchísimos efectos secundarios. Produce adormecimiento, produce enlentecimiento, produce disminución de la capacidad cognitiva, es decir, trastorno de la memoria, trastorno del ánimo, trastorno del humor, dificultad en el lenguaje, puede provocar su consumo accidentes debido a que no está acostumbrado, y una persona que maneja vehículos puede estar adormecido, puede tener sus facultades de reflejo disminuidas, claro, y eso provocar accidentes. No quiero preguntarle lo que puede ser mezclarlo con alcohol, que es una moda que había surgido en los últimos años entre los jóvenes. Sí, últimamente se estaba mezclando muchísimo con alcohol, sí, especialmente el clonazepam. En una época, y bueno, todavía, la droga que más se utiliza para mezclar con el alcohol, pero para producir ciertos efectos, es el Robinol, sí, que es Zopicam, pero en este caso el clonazepam se está consumiendo muchísimo con alcohol. Es tremendo, ¿no? Y sí, uno potencia la acción intoxicante aguda que tiene el alcohol. Supongamos una persona que se emborracha tiene una intoxicación aguda del cerebro. Si a eso le sumamos una disminución de las capacidades cognitivas a través del consumo de un ansiolítico, digamos, a veces puede ser una catástrofe, ¿no es cierto? Doctor, ¿y a la hora de dormir, es el mismo el sueño de una persona natural, normal, cuando uno duerme porque tiene sueño, que cuando duerme inducido por una medicación? No, por supuesto que cambia. Digamos, el sueño tiene tiene varias fases, ¿no es cierto? Pero dos tipos importantes, uno que es el REM y no REM. El no REM es el periodo de ensoñación, donde uno realmente sueña, por ejemplo.
Cualquier tipo de ansiolítico, especialmente el clonazepam, produce unas alteraciones en la fase del sueño. Por lo tanto, las fases del sueño se alteran y eso hace que el sueño no sea el normal, ¿no es cierto? Es cierto que hay muchísimos pacientes que necesitan ansiolíticos. Hay pacientes que necesitan medicarse. Además, el clonazepam, de las cuales hay cerca de 50 marcas aproximadamente, el más conocido, el ribotril, pero hay como 40 y pico de marcas más, es necesario a veces en algún otro tipo de enfermedades como la epilepsia, porque actúa bien en algunos síndromes epilépticos también. Pero el consumo indiscriminado que se ve actualmente es realmente llamativo. Y como esto es una parte de la cultura, es no enfrentar el problema. Claro. Hablando de eso, en nuestro próximo encuentro, que probablemente sea antes de las fiestas, deberíamos hablar de lo que pasa también en la cabeza de la gente en este tiempo, en el fin de año, ¿no? Exacto, ahí se rememoran muchas cosas. Sí. Nos vemos en la próxima, doctor. Muchas gracias. El doctor Santiago Sanfilippo, médico neurólogo del CENER, director del CENER en Galarza, hoy hablando específicamente sobre el altísimo consumo de drogas y tranquilizantes que está haciendo la gente en estos momentos en el país. Más del 100% que en el año inmediato anterior, que el año pasado. Ahora les cuento una buena noticia. Llegó a la región Smart House. Es el modelo de construcción más conocido del mundo. El que usaba Andy Kuznetsov en su programa, ¿se acuerdan que se armaban las casas? Bueno, está ya aquí entre nosotros. Es un innovador sistema inteligente que permite el diseño, desarrollo y construcción integral de proyectos totalmente a medida del cliente. Conozca Smart House en Paraná. El teléfono ahí lo tiene: 154 56 54 56. Tu hogar habla de vos. Smart House es una experiencia única de diseño, totalmente a tu medida. Es construcción inteligente de alta gama, con nuestro exclusivo muro de 10 capas. Smart House, 0800 333 8822.